La educación, un derecho para todos. ¿Pero siempre fue así? Acompáñenos en un viaje desde los años 20 para ver cómo la idea de que cada niño aprenda junto, sin importar sus diferencias, se abrió camino en Colombia y el mundo. Veremos cómo dejamos atrás la separación escolar para valorar la riqueza de la diversidad en las aulas. Junto a mis compañeros Alberto Cassiani, Johnny Ortiz y quien les habla, Rosa Blanco, descubramos los momentos claves de este cambio. Quiero arrancar con la década de 1920. Tanto en Colombia como a nivel internacional, la educación inclusiva en este periodo era un sueño lejano. La preocupación se centraba en mejorar la raza y normalizar, lo que llevó a la segregación en escuelas especiales para quienes eran considerados anormales. Aún la Iglesia en Colombia tenía un rol caritativo con instituciones separadas, y a nivel global se expandían las escuelas especiales bajo la idea de una educación separada y especializada. Incluso en nuestro país existían leyes migratorias excluyentes por raza en ese periodo. Década de 1930. En los 30 la segregación continuó siendo la norma. En Colombia, la modernización educativa no priorizó la inclusión, manteniéndose un enfoque asistencial, y la Iglesia seguía con instituciones separadas. Internacionalmente, la crisis económica limitó recursos para educación especial, que se consolidó como un campo diferencial, reforzando la separación basada aún en teorías psicológicas. Y el auge de las políticas eugenésicas fue un retroceso para la dignidad de las personas con discapacidad. Década de 1940. Los años 40 mantuvieron la segregación en Colombia. Y a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial, la redundancia, tanto en Colombia como a nivel mundial, tuvo incidencia, tuvo un impacto, generando conciencia sobre la rehabilitación integral social para las personas con discapacidad, pero enfocados en rehabilitación, asistencia y rehabilitación. Esto totalmente excluido del ámbito educativo. Surgieron entonces los primeros movimientos en defensa de derechos, y la ONU, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sentó bases claras para la igualdad, aunque su impacto inmediato en las políticas educativas inclusivas fue muy limitado. La educación especial separada seguía siendo la norma. 1950. En los años 50, la transición hacia la inclusión fue lenta. En Colombia surgieron las primeras iniciativas y muy puntuales para grupos específicos. Por ejemplo, se creó el Instituto INSI, que era para las personas ciegas, y el FECOSOR, que era para las personas sordas, pero sin lograr la integración en las aulas regulares a la población. La prioridad era la expansión educativa general. Y a nivel internacional creció la conciencia sobre la rehabilitación y la integración. En este sentido, hablamos de ubicación física. Las organizaciones de defensa alzaron voz y se hicieron las primeras investigaciones cuestionando la segregación. La inclusión como derecho pleno aún no era una realidad. En conclusión, entre 1920 y 1950 predominó la segregación en la educación, tanto en Colombia como globalmente. Sin embargo, sucesos históricos como las guerras, el activismo por derecho y la evolución del pensamiento sentaron las bases para el cambio hacia la inclusión, como la veremos en décadas posteriores. Las leyes o políticas educativas a favor de la inclusión, de hecho el término inclusión no aparece en estas primeras décadas de esta línea de tiempo. Este proceso fue lento pero crucial, un proceso marcado por muchos obstáculos, pero que abrió camino hacia una educación para todos. Quiero dejarlos con mis compañeros que siguen abarcando la siguiente década, 1960. Un cordial saludo, mi nombre es Johnny Andrés Ortiz Marín y siguiendo con la línea del tiempo de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, tenemos que en la década de 1960 iniciamos el cambio
hay un auge de los movimientos de los derechos civiles que impulsan una nueva visión educativa. También se cuestiona la segregación de estudiantes con discapacidad, surgen conceptos normalizados de integración educativa, también hay programas piloto de integración que comienzan en algunos países, aparecen nuevas metodologías de enseñanza inclusiva, pero con ciertas limitaciones como lo son la resistencia de educadores y directivos escolares, formación de docentes aún es insuficiente para atender dicha diversidad. Seguimos con la década de 1970, donde hay una consolidación de la integración, se intensifica la lucha de los derechos de las personas con discapacidad, específicamente en 1975 hay una declaración de los derechos con personas con discapacidad, donde se reconoce su derecho a la educación en igualdad de condiciones. En Europa y Estados Unidos aprueban leyes de acceso a entornos educativos menos restrictivos. En 1976 hay un decreto, el 080, en Colombia, donde regula la educación de personas con discapacidad educativa, pero también con ciertas limitaciones como lo son la implementación desigual de leyes, el concepto de inclusión todavía se está formando. Seguimos con la década de 1980, ya ahí sí hacia una inclusión educativa. Hay una Declaración Mundial sobre la Educación para Todos por la UNESCO que promueve la igualdad de acceso para todos. En 1981 específicamente hay una ley de integración escolar en Estados Unidos que garantiza la educación igualitaria para niños con discapacidad. Comienza a aplicarse el concepto de integración escolar, aparecen debates sobre currículos comunes para todos los estudiantes, pero todo esto con ciertas limitaciones. Hay una integración aún parcial según el tipo de discapacidad, falta la educación curricular y recursos en muchas escuelas. En la década ya de 1990, iniciamos el 90 con educación inclusiva como derecho, ya consolidada. En 1994 hay una declaración que se llama la Declaración de Salamanca, que establece que hay una educación debe ser inclusiva por principio. Colombia adopta este marco y la aprueba con la Ley de Educación 115 de 1994 específicamente. ¿Qué promueve esta ley? Promueve el acceso equitativo a la educación para todos, promueve la formación docente especializada y promueve la transformación del sistema educativo para responder a la diversidad. Se sientan las bases de la educación inclusiva como una realidad. Listo, esto sería pues la década de 1990 y seguimos con nuestro compañero en la década del 2000. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Alberto Casiano y sigo con la socialización de las décadas del 2000 al 2020. En la década del 2000, el mundo reafirmó su compromiso con la educación para todos. Los objetivos del desarrollo del milenio impulsaron la educación educativa en Colombia, con la meta de garantizar la educación primaria universal. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 fue un hito crucial, reconociendo el derecho de todas las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad. La década del 2010 trajo un nuevo impulso, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que incluyeron la educación inclusiva como una meta clave. Estos objetivos instaron a los países a reformar sus leyes educativas para asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. En Colombia, el decreto 1421 de 2017 reguló la educación inclusiva para las personas con discapacidad, consolidándolo en los enfoques de los derechos y fortaleciendo los derechos de los sectores más marginados. La década del 2020, marcada por la pandemia del COVID-19, demostró la importancia de una educación inclusiva en tiempos de crisis. Se priorizó el respeto por los derechos educativos en situaciones de emergencia. También se caracterizó el Plan Decenal de Educación 2020 al 2030. También se fortalecen los marcos legales internacionales para garantizar una educación inclusiva en las situaciones críticas. En Colombia se trabajó en la implementación de la educación inclusiva en entornos digitales y se formó un Plan Decenal de Educación que incorpora la educación inclusiva en estados de emergencia, enfatizando en la resiliencia. Estos avances en políticas y legislación han hecho que se promueva una educación más justa y equitativa, una educación inclusiva, no solo beneficiando al estudiante con discapacidad, sino enriqueciendo a toda la comunidad.
diversa y la empatía que se debe tener con ella y el respeto hacia los demás. Esto fue la exposición de la línea del tiempo sobre hitos, políticas y acontecimientos importantes en la educación inclusiva a nivel mundial y nacional. Muchas gracias.